Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Mire de interesante la primera lectura cuando dice de que después de avanzar de 500 en 500 metros, llega un momento en que el torrente es tan fuerte que no se puede ni siquiera avanzar ni nadar, que el lugar es tan fuerte que no se puede mover un ser humano. ¿Qué es lo que estaba Dios haciéndole entender en esta primera lectura? Estaba haciéndole entender de que las cosas de Dios, de que el actuar de Dios no tiene capacidad del ser humano para poder entenderlas, para poder hacer la suya. El poder de Dios, querido hermano, sobrepasa tanto al ser humano que el ser humano no tiene la capacidad de poder moverse o de poder captar la grandeza de Él. Y es por eso que le muestra que es en esa grandeza cuando Él actúa donde todo tiene vida. Y todo lo que pasa por la grandeza de Dios, todo lo que toca la grandeza de Dios, tiene vida. Por eso es que a los bordes, ¿qué es lo que había? Y estos árboles estaban frondosos, verdes, y daban mucho. ¿Cómo entendemos esto, querido hermano? ¿Cómo entendemos lo que el Señor hace en nuestra vida? ¿Cómo nosotros entendemos la forma en que Dios actuó por primera vez en nuestro corazón? ¿Cómo entendemos las sanaciones que Él hace? ¿Cómo entendemos las liberaciones que Él hace? No podemos, porque es un lugar difícil en el que nosotros podamos entrar. Nuestra cabecita, a ver, agárrese la cabeza. Cuidado que se hunda, si se hunde que está vacía. Nuestra cabecita no puede entrar a esta grandeza de Dios. Nuestra cabecita no puede sumergirse. Podemos llegar a ciertas cosas que Dios nos permite, pero hay cosas que ya no podemos, que ya no entendemos y que nos sobrepasan. Por eso es que mientras Él caminaba, el agua le llegaba y luego les llegaba, ya se están aplazando.
Primero era, luego. Mientras iba avanzando, queridos hermanos, y esa es nuestra vida espiritual. Nosotros podemos ir avanzando y cada uno se queda donde quiere. Si usted quiere quedarse hasta donde le toca el agua a los pies, ay, qué feliz que me siento, las aguas en los pies, qué frescura que siento. Aquí estoy bien con el Señor, me siento bien. Si usted quiere, se queda ahí. Pero si usted quiere seguir avanzando, querido hermano, la gracia de Dios va a seguir aumentando en su vida. Así que usted va a sentir esa agua viva en las rodillas. Usted va a sentir esa agua viva que sigue creciendo en su vida. Y usted dice, qué hermoso, me costó mucho, aquí me quedo. Pero si usted anhela más y anhela más, va a llegar hasta ese punto en que se va a dar cuenta de que Dios lo sobrepasa todo. De que Dios lo engrandece todo hasta el punto que nosotros no podemos entender, pero sabemos que estamos inundados de Él y esa fuerza nos va a sostener y no vamos a poder desprendernos de esa fuerza. Y eso, queridos hermanos, es la invitación de Dios para cada uno de nuestra vida. Entrar en esas aguas vivas para que nosotros podamos estar en paz. Para que nosotros podamos ver la gloria del Señor y ver que todo lo que Él hace en nuestra vida es para darnos vida. Mire, mucha gente se equivoca a veces, y eso les explicaba a los hermanos ahora en la mañana en San Pedro, porque martes me toca las 2 misas, más las que grabo 3. Así que mucha gente se equivoca con la Biblia cuando utiliza el nombre de Betzatá o Betesda. En todo Bolivia hay muchas iglesias que le ponen Betesda, ¿no? Ustedes han visto, en Santa Cruz hay hasta escuelas que les ponen Betesda. ¿Por qué? Porque ellos hacen alusión a esas aguas que sanaban. Pero esas aguas que sanaban, queridos hermanos, no era un lugar de culto judío, era un lugar de culto pagano. Eran prácticas paganas. Por eso es que no había un templo ahí, por eso es que no había sacerdotes ahí, por eso es que no había nadie del culto judío en ese lugar. Solo había esta piscina que, según ellos, el agua se movía porque venía un ángel y comenzaba a moverla. Y cuando las aguas se movían, los enfermos se desesperaban por llegar hasta el lugar, porque el que entraba primero, mire esto, ¿no? Qué fuerte que es esto. Imagínese ese juego de azar. Imagínese ese juego de azar. Dice que había una multitud de enfermos en el pórtico, en los 5 pórticos. Imagínese una multitud. Yo creo que ni las Olimpiadas tienen tantos participantes como ese pórtico. Se movían las aguas, imagínense cada enfermo con su enfermedad queriendo llegar hasta el lugar. Oiga, qué doloroso que debe ser no poder llegar hasta esas aguas. Qué doloroso debe ser mirar que otros llegan, tocan las aguas, se sanan, y yo que tanto me esforcé, no pude llegar. Imagínese 38 años ver lo mismo y no poder curarte. 38 años, queridos hermanos, viendo lo mismo y no poder curarte. Y ahora pónganse a pensar, ¿esas personas salían de ese lugar? Si tenían que esperar que se muevan las aguas se podían mover en la mañana, en la tarde o en la madrugada. Así que esas personas, ¿salían o no salían del lugar? Póngase a pensar, si querían curarse, estaban eternamente presas en ese lugar a esperar que las aguas se muevan. Mire, eso era una esclavitud, no era un lugar de bendición. Eso era un lugar donde ellos estaban presos, no era un lugar donde ellos podían sentirse libres y decir, aquí voy a venir a sanarme. Por eso es que ese lugar no era un lugar de culto judío, era un lugar de culto pagano. Y esas aguas simbolizan las aguas de este mundo. Las aguas de este mundo que nos ofrecen grandes esperanzas, que nos ofrecen grandes cosas, que nos ponen presos, queridos hermanos, en pensamientos en los cuales nosotros no podemos responder. ¿Por qué? Porque este mundo nos ofrece solamente cosas que brillan y que nada más. Y nos mantienen a la espera de algo que nunca recibimos. Y pasan los años y no lo podemos resolver. Por ejemplo, la gente cuando quiere hacer un negocio o algo y saca un crédito. Oiga, ¿cuántos años cuesta pagar un crédito en el banco? Hay gente que se envejece pagando intereses.
Gente que se envejece pagando intereses tras intereses tras intereses y los años pasan. ¿A cuántos años dan las casas? A ver, imagínese 20 años. Claro, uno cuando es joven dice, estoy trabajando, voy a sacar mi casa, 20 años no es tan duro. Pero si comenzaste con 20 años, van a pasar otros 20, vas a tener. Claro, y a los 40 la visión es distinta. Uy, qué difícil. Uy, qué difícil. Así son las ofertas de este mundo, así son las aguas de este mundo, queridos hermanos. En vez de refrescar nuestra vida, en vez de animar nuestra vida, en vez de inundar nuestra vida de más vida, queridos hermanos, lo único que hacen es robárnosla. Nos mantienen presos, nos mantienen esclavos de las cosas, nos mantienen ahí sin poder movernos y sin poder avanzar en la vida y sin ver los frutos de nuestra vida. Queridos hermanos, las aguas de este mundo son tan engañosas, son tan fáciles de impresionarnos. Dicen que era un ángel el que movía las aguas, pero recuerden que los demonios, ¿qué son? ¿Qué son los demonios? ¿Ángeles? Son ángeles caídos. Así que lo que ellos creían que venía de Dios, iban a hacer algo contrario. Por eso es que era un culto pagano. Lo mismo pasa en nuestra vida, queridos hermanos. Esas grandes respuestas que parece que van a solucionar nuestra vida. Por eso a mí me gusta recordar, aquí hubo una cooperativa famosa. Una cooperativa famosa que entregaba no sé cuánto % de interés y la gente feliz era por llevar el interés a ese lugar porque iba a recuperar. ¿Qué se llamaba? ¿Vieron cómo de memoria se la sabe? ¿Qué ofrecía Finsa? ¿Cuánto % de interés? Oiga, ¿cuánta gente se quedó sin nada? ¿Cuánta gente? Y decían, con esto se va a solucionar mi vida, con esto se va a solucionar mi vida, con esto va a estar todo arreglado, imagínense lo que voy a recibir mensualmente. Queridos hermanos, las aguas de este mundo son así de engañosas. ¿Cuánta gente perdió? En Santa Cruz hubo lo mismo, en Santa Cruz hubo un montón de cooperativas que se abrieron, ofrecieron un montón de porcentaje de intereses y la gente se quedó sin. Así son las aguas de este mundo, queridos hermanos. Porque hay gente hasta que dice, ¡ay, qué bendición! Diosito me dio esta cooperativa para que ponga mi dinero. Hay gente que dice eso. Como cuando aparecieron los remedios mágicos para el COVID. Dios ha enviado este remedio. Mire cómo nosotros hacemos. Hasta lo metemos a Dios en los lugares donde no debe estar. Esa gente creía que era un ángel de Dios el que movía las aguas. ¿Y qué es lo que pasaba? 38 años preso sin poder salir de ese lugar y no se sanaba. Imagínese el corazón de este hombre. 38 años preso, querido hermano, sin cambiar su mentalidad, sin poder lograr nada. Imagínese la condición en la que estaba, porque puso todas sus esperanzas en eso. Y Jesucristo viene y con una sola orden ese hombre se sanó. O sea, mire, aquí estaban las aguas de este mundo que movía ese ángel, que estoy seguro que no era un ángel de Dios, era un ángel caído. 38 años y pasan las aguas vivas de Jesucristo, las que traen vida en abundancia, y ese hombre se levantó. ¿Y qué es lo que le dicen los judíos? ¿Por qué estás cargando tu camilla en día sábado? Imagínense, ¿por qué estás cargando? Si estuvo 38 años esperando en ese lugar, ¿qué le importaba que sea sábado, domingo, lunes? Él iba a cargar porque el que lo sanó se lo mostró. Así que aquí está mi camilla, aquí está mi camilla. Ahora sí muestro lo que verdaderamente funcionó, porque lo que en 38 años no me sirvió, en un solo momento el Señor lo hizo. ¿Qué le importaba que sea sábado? Él estaba feliz por lo que había recibido. Y queridos hermanos, eso es lo que quiere el Señor que nosotros experimentemos. En las prácticas que tenemos buscando las soluciones de nuestros problemas, nos encerramos años, meses, días, preocupados, nos hundimos, queridos hermanos, peleamos, discutimos. Cuando la única práctica tiene que ser ir a buscar al Señor, que en ese momento nos va a dar la respuesta. Oiga, cuántas peleas entre socios, entre gente del mismo trabajo, del mismo lugar, y tanto estar ahí metido con esa misma idea, cuando el Señor con una sola palabra lo cambia. ¿Dónde usted quiere quedarse? ¿Con los pies en el agua
con las rodillas en el agua, con las caderas en el agua, o que el Señor lo inunde todo. Eso ya depende. Y recuerde que el Señor nos dice en otros pasajes, cada uno recibió el 30%, el 60%, el 100 por uno de su fe. Eso ya depende de cada uno. Pero avance, avance y experimente lo que es entrar cada vez más profundo en las aguas de Dios. Y mire de hermoso, mientras más profundo nos metemos, más de nuestra mente nos liberamos de las prisiones de este mundo. Mientras más profundo nos metemos, queridos hermanos, más nos liberamos de los problemitas que son enormes para nosotros. Mientras más nos metemos a esas aguas vivas, todo lo que nos trae muerte, esclavitud, se va acabando. Pero mientras menos, ahí entra el juego. Había una señora que venía siempre al final de las misas y la descubrí. ¿Por qué? Terminaba la misa y claro, como yo veo a todos los que están en misa, eso es lo bonito de este templo, se ven las caras de todito. Así que yo sé cuando se están durmiendo y cuando no se están durmiendo. Bien clarito, así los veo. Y esta señora nunca la veía porque yo veo todas las caras, yo doy la vuelta, camino y veo las caras de todito. Y esta señora siempre llegaba al final de las misas y desesperada con sus botellas. Ay, Padre, bendiga mis aguas, bendiga mis aguas. Al comienzo yo caí y se las bendecía. Pero después yo le digo, pero si usted no estuvo en misa, ay, es que no me dio tiempo para llegar, Padre, pero el próximo domingo se las bendije y el próximo domingo lo mismo. Mire, 2 años esta mujer hacía lo mismo. ¿Sabe qué es lo que hacía esta mujer? Ella decía que era católica, por eso hacía bendecir sus aguas. Mire la mentalidad, cuando uno anda con los pies ahí chapoteando un poquito nomás en las aguas de Dios y no se sumerge más. Ella católica, según ella católica. ¿Pero qué es lo que hacía? No venía a la misa, venía a bendecir al final de la misa. A ver, uno que es un verdadero católico, ¿qué es más importante? ¿El agua o la misa? Yo recuerdo cuando celebraba la misa en Tiquipaya, en San Miguel. Así parecía por una licorería ya eso, lleno de botellas. Pero yo me río porque, verdad, todo el altar parecía una licorería entre panes y botellas. Está bien por la gente que venía temprano y participaba de la misa, pero la mayoría de la gente venía al final y ponía su montón de botellas ahí. No le interesaba la misa, lo único que quería era la bendición del agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su vida espiritual se quedó en lo mínimo con Dios. En lo mínimo con Dios. Y su mentalidad era el agua bendita, el agua bendita. 38 años, el agua bendita, el agua bendita. Oiga, si el agua es bendita es porque la bendecimos por la acción de Dios. ¿Y dónde está Dios? Miren la mentalidad de la gente, querido hermano. Es que esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Porque nosotros no podemos andar con Dios y con el diablo. Así que esta señora 2 años haciéndome lo mismo hasta que una vez veo que entra desesperada al final de la misa. Parece que esperaba incluso en la puerta que termine la misa para recién hacer bendecir las aguas. Le digo, no. Ay, Padre, qué malo que es usted. ¿Cómo no? ¿Que me está rechazando? Sí, si usted no viene a misa, a mí no me interesa bendecirle nada. ¿Por qué hacía esto esta señora? Muy católica. Porque le había dicho no sé quién que tenía que hacer bendecir en 7 iglesias su agua bendita y esa agua bendita echar en su casa y tomar todos los días y hacer tomar a todos los de su familia porque eso iba a traer buena suerte. La muy católica. ¿Se da cuenta? La mentalidad de este hombre que llevaba 38 años, esa es la mentalidad de muchos, querido hermano. Porque no han entrado en las profundidades de Dios. Esa es la mentalidad de muchos cristianos católicos que no han entrado en esa grandeza de Dios y por eso es que no lo disfrutan. Siempre viven con miedo. Siempre viven con miedo, aterrorizados de todo en su pórtico. No me aparto de acá porque se va a mover el agua y tengo que estar listo. Ahí me va a ir bien. ¿Cuántos años perdiendo tu tiempo atemorizado? Eso no es fe, querido hermano. Eso no es fe.
Eso no es creer en Jesucristo. Eso no es creer en el que trajo vida y vida en abundancia. Eso es creer en cualquier tontería. Y mucha gente vive lleno de tontería. Oiga, la gente que se ha muerto algún familiar desesperado viene: padre, me dijo mi comadre que mi mamá está deambulando, sufriendo. Oiga, ¿su madre es teóloga? Su madre por lo menos su comadre ha pasado la catequesis. No, padre, ella solamente anda con su rosario todo el día. Oiga, yo puedo andar con 50 rosarios en el cuello y eso no quiere decir que sea bueno. Puedo comprarme el rosario de oro más hermoso de la joyería, así de grueso cada bolita, y tenerlo así hasta torcido de andar con un rosario de oro, y eso no quiere decir que yo sea bueno. Queridos hermanos, nuestra fe, nuestro camino de fe es el que nos muestra cuán libres somos, cuán esclavos somos. Eso depende de cada uno. ¿Hasta dónde han entrado sus pies, querido hermano? ¿Hasta dónde han entrado sus pies? Eso depende de cada uno. Porque el camino de fe que llevamos es el que nos muestra o cuán libre o cuán esclavos somos. Ay, padre, me han dicho que está deambulando, mi madre está deambulando. Ay. A ver, póngase a pensar. ¿Cuántos millones de cochabambinos hay? Casi 2 millones, ¿no? Sí, ¿no? Casi 2 millones, ¿no? A ver, póngase a pensar, estamos en el año 2021, ¿no? A ver, imagínense. Es que, a ver, piense, estamos en el año 2021, ¿no? ¿En qué año descubrieron América? Por lo menos muevan la boca así, para que yo se las crea. A ver, imaginémonos, desde el siglo XV hasta el siglo XXI, desde el siglo XV hasta el siglo XXI, ¿cuántos siglos son? 600 años, hermano. ¿Cuántos han muerto en 600 años? Y estoy hablando desde la colonia, todavía no sabemos los autóctonos cuántos murieron. En 600 años, ¿cuánta gente ha muerto, querido hermano? Y ahorita somos casi 2 millones de cochabambinos. Imagínense la cantidad de almas deambulando que hay, no hay ni espacio para que caminen entre ellas. Voy a ir a molestar a mi familia, denme en campo. Pero es que mi comadre me dijo. ¿Cuántas almas deambulando hay, hermano? Creemos cualquier basura porque nuestra fe no ha entrado en las aguas profundas de Dios, querido hermano. Y esto tiene que hacernos reaccionar. Esto tiene que hacernos reaccionar, querido hermano. Estamos esclavos a muchas tonteras en nuestra vida porque no hemos entrado a aguas más profundas. Y estoy hablando de las aguas vivas de Dios, las que nos dan alegría, gozo, libertad y las que dan fruto en nuestra vida. La gente que anda temerosa de todo, ay, ya no quiero salir ni a la puerta de mi casa. ¿Por qué? Es que hay muchos gatos negros. Pero llévelo, bueno, ya no están los del puente de la Beijing. Si lo llevaba a la Beijing hace unos años, desaparecían todos los gatos. Perros, gatos, todos los gatos, hasta elefantes, se desaparecían ahí. Todo comen los chinitos. Queridos hermanos, nuestras esclavitudes están en la medida en la cual nosotros vivimos nuestra fe. Así que si usted vive temeroso a muchas cosas, si usted vive desesperado porque andan deambulando las almas de sus familiares, si usted vive con miedo porque se soñó en su tatarabuelo que algo le quiso decir, si usted vive con hierbitas, con amuletos y que tal mujer va a traer la almita y que tal persona va a hacer esto y que le van a hacer... Querido hermano, es porque su fe es así de pequeña y usted no ha entrado en las profundidades de las aguas de Dios y por eso no está disfrutando su fe. Por eso es que no disfruta de Cristo en su vida y por eso es que no disfruta de la gloria de Dios. Amén.